El Señor Jesús esté con y usted. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los 12, y en el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos, se postró ante él para pedirles algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está muy bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz, pero en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la lectura, la palabra del Señor hoy, en este miércoles de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, vaya mañana a Toina, vayan de Yara para hacer un camino. Pero siempre este camino de conversión es un camino que nos tiene que llevar al servicio. Esa es la verdadera conversión. Veis entonces ya que el Señor nos puso en este mundo para servir a los demás, ya que San Juan Bosco. Aquí, queridos amigos, esta narración es muy interesante porque viene la mamá luego de estos hijos de Zebedeo y le piden un puestito a Jesús. Cuando vos seas presidente de la República, quiero que mi hijo, uno esté a tu derecha, ministro de Economía, el otro sea ministro de no sé qué cosa. Veis tú sabes, o gana ponas y cuellas, entonces bebé, oña enriquecea y bueno. Pero sin embargo, Jesús en primer lugar le dice: entonces, directamente les está haciendo un desafío. Si ustedes vienen aquí para hacer un servicio o están pensando en otra cosa. Que en el fondo da la impresión de que estaban pensando en otra cosa, no en un verdadero servicio. Y entonces, cuando les dice: mirá que estar a mi derecha, a mi izquierda, esto es muy difícil, porque ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso ustedes beber el cáliz que yo beberé? Quiere decir, para levantar mi familia, para levantar a la humanidad, para salvar al hombre caído en el pecado, para levantar y transformar este Paraguay que necesita. Otra cosita. O sea que es un llamado de atención, queridos amigos, y eso no solamente a nivel, ¿verdad?, de la nación, de los servicios que prestamos, no sé, en una patria, en un país, sino que esto también, queridos amigos, pues qué puestito, de la pella, yo quiero estar ahí al lado del dueño, al lado del gerente, al lado de aquello, vea que amor. ¿Entienden? Y entonces Jesús, por eso que nos pregunta: ¿pueden beber el cáliz que yo beberé? Porque se llama nota curusue. Ellos evidentemente que no están pensando en eso. Y ellos responden, ¿verdad? Y lo responden así rápidamente. Sí. Somos capaces. Y Jesús entonces le dice: bueno, está bien, le dice, está bien. Bueno, se gusta entonces ella posee la imonada. Pero les voy a decir una cosa.
En realidad, ese sentarse a mi derecha y a mi izquierda, eso no me corresponde a mí nombrarles a ustedes. Eso es el Padre del cielo el que les va a dar el lugar, quién va a estar a mi derecha y a mi izquierda. Bueno, hasta ahí todo bien, es interesante y queremos saber en qué consiste y cómo Dios Padre es el que sabe quién tiene que estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Entonces se quedan así pensando. Aquí pone un paréntesis porque dice que los otros 10 también escucharon. Ah, pero era la misma cosa de Ginara, solamente que estos se adelantaron y vino luego su mamá y le pidió eso a Jesús. Y había sido los otros 10, dice, al oír esto, se indignaron ellos. Y vio con doña adelantaña de acuérdame que tú lo Moisés, está a la izquierda, a la derecha, entonces ellos también quieren ese lugarcito, había sido. Entonces Jesús, Pepe Pilla, se dio cuenta de Jesús. Entonces le dice, atención, ustedes están pensando, como la gran mayoría piensan en los gobiernos, ustedes saben que los jefes de las naciones, los gobiernos, dominan sobre ellos, los poderosos. Oñemboyara entonces de Itaipú, Oñemboyara de Yacinetá, Oñemboyara de todo, porque no, Oñandela Ñamanday, Oñemboyara, como si fuese una estancia privada, ¿verdad? Y entonces hacen sentir su autoridad, porque acá lo mandáis. Pero entre ustedes no debe ser así. Miren, queridos amigos, que esto es demasiado importante, ¿verdad? El que quiera, dice, estar a mi derecha y mi izquierda, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Queridos amigos, entonces, ¿quién es el que verdaderamente va a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús? El Padre, dice, ha reservado. El Padre ha reservado. ¿A quién Dios verdaderamente le quiere poner a la derecha y a la izquierda de su Hijo Jesucristo que viene para servir? Por eso termina, porque yo dice, miren cómo termina. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de esta nación. Entonces, queridos amigos, ese primer puesto a la derecha y a la izquierda, nosotros, como cristianos, lo conquistamos como salvación, como encuentro con el Señor, solamente cuando nos hacemos verdaderos servidores de nuestra comunidad. Porque yo no vine para ser servido, sino para servir a los demás. Es una palabra tan difícil, queridos amigos, para ponerlo en práctica. Es tan fácil para decirlo de labios para afuera. Pero ñañepia ana, y sobre todo desde nuestra conciencia. Peñanea cambitetea lleva peonse aña muy que peñanea puto ume ñañamindu uparire lleva. Que así sea. Que así sea.